webinar con el doctor Jimmy Achi, que gentilmente ha aceptado la invitación de la Cátedra de Neurología de la Universidad Católica para que nos converse un poco de su experiencia personal pre y durante el COVID, especialmente en lo que se trata de tratamiento endovascular del stroke. Nosotros como materia ya hemos abarcado esa parte teórica, y creo que es saludable reconocer que en nuestro medio se trabaja mucho en ese aspecto y que eso también ha hecho una diferencia en el manejo de los pacientes y en mejorar su calidad de vida. Yo le solicito a las personas que han accedido al webinar que por favor silencien sus micrófonos. Le agradezco mucho al doctor Jimmy Achi por su generosidad en aceptar esta invitación. Y por favor, estén atentos con toda la información que van a recibir. Muchísimas gracias, Jimmy, por haber aceptado, y pues adelante. Yo voy a ir recogiendo las preguntas. Por favor, los micrófonos. Yo voy a ir recogiendo las preguntas que ustedes van haciendo a través del chat por escrito, para que después de que termine la intervención del doctor Achi puedan ustedes recibir de él la respuesta a sus interrogantes. Gracias, Jimmy. Yo voy a silenciar mi micrófono también. Bueno, agradezco yo a ustedes la invitación. Gracias, doctora, pues por el honor de poder estar acá y compartir una clase con usted. Solo hoy pongo mi charla, ¿verdad? No sé si me puedan comunicar si se ve ahí la charla, si ya estoy con mi pantalla. Tienes que compartir la pantalla. Ahí abajo hay una flechita que dice compartir contenido. Yo te voy a dar el mando para que tú seas el expositor, ¿ya? Ok. Espérate. No sé si ahí se está compartiendo. A ver. Ahí te pasé los privilegios. Mira tú si ya puedes. Sí, yo ya tengo aquí puesta la pantalla de la presentación. ¿Ustedes la ven o no se ve? No, todavía no. Share content. Keynote. Ahí vamos. Ahí está. Ahí está. Ahí está, sí. Bueno, una vez más, agradezco la invitación. Me habían pedido que hable de trombectomía mecánica, entonces vamos a intentar pues hablar un poquito acerca de la trombectomía. Introducción. ¿Por qué es importante entender y manejar el stroke? Es importante porque es la tercera causa de muerte en Estados Unidos y la segunda causa de muerte en el mundo entero. El stroke ya fue descrito hace muchos años atrás, desde la época de Hipócrates, que lo llamó Apollsein, que quería decir derribar o incapacitar. El ACV isquémico, que es en lo que vamos a centrar toda la charla, y la vamos a centrar aún más exclusivamente en el manejo endovascular del ACV isquémico, ¿no? Comparte características comunes. Es indoloro, es la primera causa de invalidez en adultos, es la tercera causa de mortalidad en el Ecuador. Es decir, estamos hablando de una enfermedad de gran impacto social porque va a producir una dependencia de terceros de un 25 a 53%, porque va a causar un déficit motor en un 48%, porque 22% de los pacientes afectados no van a caminar, el 12 o al 15% tendrá afasia, no podrá comunicarse, y un 2% va a tener depresión. Entonces,
Dentro de las características o dentro de los signos de alarma del stroke tenemos la cefalea, tenemos la hemiparesia o la hemipostesia, tenemos la hemianopsia, la maurosis, la diplopía, la fascia motora, la fascia sensitiva, la disartria y ocasionalmente el vértigo, ¿no? Nosotros, ¿qué pasó? Nosotros tenemos que estar... Ahí se ve la charla. Sí, claro. Así que tenemos que estar atentos a cualquiera de estas manifestaciones. Ahora, ¿por qué es importante reconocer un stroke, un ictus? Nosotros, todo un ictus se va a acompañar en algún momento de la vida de un accidente isquémico transitorio. El accidente isquémico transitorio es como la angina para los cardiólogos, para nosotros es el angor cerebral, porque este va a ser el primer síntoma o el primer signo que nos va a permitir poder evitar un ictus. Cuando nosotros tenemos un accidente isquémico transitorio, tenemos que empezar la búsqueda, el tratamiento y la prevención, porque este es un paciente que va a tener probabilidades de volver a tener un ictus definitivo del 4 al 8% en un mes, o de 13% al año y 30% a los 5 años. Y dentro del screening, nosotros tenemos que saber pues, que hay que buscar más allá. No siempre el eco es el examen que nosotros tenemos que tener screening. Si nosotros tenemos un eco Doppler normal, eso nos obliga a seguir buscando. Nosotros podríamos tener, por ejemplo, como este caso, una estenosis de la vertebral. Acá tenemos la angioplastia de la arteria vertebral en su origen con un stent. Podemos tener una estenosis de la arteria cerebral media, como este caso. Aquí podemos ver post la angioplastía que le hicimos, o una estenosis carotidia por encima de la bifurcación o en la bifurcación. Y todas estas manifestaciones muchas veces no las vamos a encontrar en el eco convencional que siempre solicitamos, que es parte del screening. Por eso cuando nosotros tenemos un paciente que nos debuta con un accidente isquémico transitorio, siempre tenemos que ir más allá y siempre tenemos que intentar buscar algo más. Cuando nosotros tenemos una enfermedad isquémica vamos a tener todo un proceso dinámico, con diferentes cascadas y diferentes etapas. Por eso hay una variedad de tratamientos también médicos para poder dar prevención secundaria, para poder evitar que tengamos otro stroke, ¿no? Nosotros vamos a tener primero la adhesión plaquetaria por un defecto en la pared de un vaso, que esto va a provocar una activación plaquetaria. Y es aquí donde vamos a utilizar, o el por qué utilizamos la aspirina o el clopidogrel. Luego, esta activación plaquetaria va a secretar ADP, va a tromboxano A2, o va a haber una expresión del 2B y el 3B, que aquí es donde va a trabajar el RTPA, que es uno de los medicamentos pues bien estudiados para el ictus, o la uroquinasa, impidiendo la agregación plaquetaria, que la agregación plaquetaria finalmente va a terminar en la formación de fibrina insoluble, lo que llamamos un coágulo. Otra vía es la del plasminógeno y la plasmina, y otra la de los factores de coagulación, el CTA de la cascada de coagulación, el 10, el 11, que es donde actúa la warfarina y la heparina, que van a hacer que la protrombina se transforme en trombina, este en fibrinógeno, y esta pues va a formar la fibrina, que va a terminar también, como las otras dos vías anteriores, en la fibrina insoluble, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros podemos tratar o dar prevención secundaria con antiagregantes plaquetarios, con TPA, y cuando tenemos problemas de trombo blanco, que después vamos a hablar, que esos son más problemas quirúrgicos, utilizamos el tirofibán o el retro. ¿Qué nosotros buscamos con los métodos endovasculares? Con el método endovascular nosotros buscamos restablecer un flujo sanguíneo, eliminando un coágulo, reprefundiendo la penumbra isquémica, aquella área que está sufriendo, con el fin de mantener permeable la arteria y de sangrado. Entonces, estas 5 son los 5 puntos cardinales que nosotros buscamos con el tratamiento endovascular. ¿Y por qué nosotros tenemos que repermeabilizar esa arteria? Porque, bueno, la frase célebre del stroke
el tiempo es cerebro. Pues nosotros vamos a tener en un segundo cerca de 32.000 neuronas perdidas, 230 millones de pérdidas sinápticas, 200 metros de pérdidas de fibrina y un envejecimiento de 8.7 horas del cerebro. En una hora vamos a tener 120 millones de neuronas perdidas, 830 billones de pérdidas sinápticas, 714 kilómetros de fibras mielinizadas perdidas, y este cerebro va a envejecer 3.6 años. Y en el momento de ya instaurado el infarto, pues vamos a tener un cerebro con un envejecimiento acelerado de 36 años y 1.2 billones de neuronas perdidas. Ahora, cuando nosotros vamos a hablar del tratamiento endovascular, nosotros hemos quitado parcialmente lo que el tiempo es cerebro. Y hemos creado la premisa de que el cerebro no es solo tiempo, sino también colaterales. ¿Qué es la circulación colateral? La circulación colateral son vías circulatorias fisiológicas que están dadas por dos circuitos principales. Primero, el círculo de Willis, conocido por todos, y segundo, las anastomosis leptomeningias. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Por qué tiempo no es solo cerebro? Pues nosotros podemos ampliar la ventana de tratamiento, la ventana del tiempo, si tenemos buenas colaterales. Entonces, tenemos largo tiempo, pero buenas colaterales, buen pronóstico, porque vamos a tener un ictus de progresión lenta. Este es un paciente con un NIS de 6, de 62 años. Aquí vemos la resonancia y aquí vemos la angioresonancia. Como podemos ver, vemos la arteria carótida interna, la arteria carótida externa del lado derecho y la arteria vertebral. Nos vamos al lado izquierdo, donde vemos la arteria vertebral, pero vemos que la arteria carótida intracraneal está ausente. Y toda la circulación que sigue, cerebral media, está ausente también, ¿no? Ese es el trayecto que falta. Este es un paciente que tuvo 6 horas de evolución. Pero si nosotros observamos la angiografía, vemos cómo en la inyección de la arteria carótida derecha, cómo tenemos buenas colaterales a través de la arteria comunicante anterior, que es esta de aquí, ¿no? Vemos el cerebro del lado que estamos dando la inyección de medio de contraste, del lado derecho, y vemos cómo también el lado izquierdo tiene una circulación parecida a través de los ramos leptos meningios y de la arteria comunicante anterior, ¿no? Ahí vemos la circulación, vemos cómo sigue la circulación, y esto pues vemos cómo a través de la arteria vertebral, por vía comunicante posterior, también tenemos pues llenado contralateral, como podemos ver aquí. Entonces, el tener buenas colaterales nos permite pues tener un mejor resultado a pesar de no estar pues en la ventana, ¿no? Aquí vemos la resonancia con el poco infarto que tuvo, ¿no? Apenas esto fue lo que alcanzó a infartarse en lo que vemos en el flare, esta hiperintensidad, teniendo en cuenta que la historia natural era un infarto hemisférico. Ahora, si nosotros tenemos corto tiempo, es decir, menos de 4 horas, pero malas colaterales, vamos a tener igual un mal pronóstico, porque va a ser un ictus de rápida progresión. Aquí vemos un paciente de 47 años, NIS de 25, 2 horas 50 del evento. Ya podemos ver el área de penumbra isquémica, que es esto. Por eso nosotros siempre tenemos que tener la resonancia cuando dudamos del tiempo de progresión, para saber algo que se llama el mismatch, para saber pues, si es infarto o es penumbra. Si es penumbra, vamos a salvarlo; si es infarto, ya no hay nada que salvar, ¿no? Aquí vemos la angioresonancia, vemos la arteria carótida de ambos lados, la arteria cerebral anterior del lado izquierdo, arteria cerebral anterior del lado derecho, arteria cerebral media del lado izquierdo, y acá vemos la arteria truncada. 47 años, la recanalización se empezó a las 4 horas 5 minutos,
NIS de 25 a 22 para ese entonces. Aquí vemos la angiografía, vemos la arteria cerebral media amputada. Aquí vemos después de la trombectomía, después de que hemos retirado el trombo, luego vamos a ver cómo la circulación pues que ha vuelto nuevamente. Sin embargo, no hubo una mejoría. El paciente, pues el NIS aumentó, como podemos ver. ¿Cuáles son los factores que van a afectar las ramas colaterales? Primero, pues cada individuo es diferente. Entonces vamos a tener la variabilidad individual de las divisiones intracraneales. Luego factores como la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipidemia, la hiperglicemia, la edad. Pacientes jóvenes por lo general no tienen tan buenas colaterales. Y en el ACV agudo, pues aparte tenemos que ver la circulación colateral, que va a ser fundamental en la evaluación clínica del enfermo, y cuánto ayuda la circulación que viene de las meninges, que viene de la arteria carótida externa también, la circulación leptomeningia. Ahora, ¿cuál es el impacto de las colaterales? Nosotros tenemos recanalización y reperfusión. Entonces, con esto, ¿qué es lo que se concluye? Que el tiempo no es una limitante para el tratamiento endovascular, sino las colaterales, el impacto de las colaterales. ¿Cuál es la evaluación imagenológica cuando nosotros tenemos un paciente con un ictus? Primero tenemos que saber si es hemorrágico o si es isquémico. Para eso basta una tomografía de cerebro, simple. Luego, si es un vaso largo ocluido, con esto pues lo podemos hacer mediante un angiotac. Por lo general lo que nosotros hacemos es, llega el paciente y pedimos la tomografía con la angiotac. Y luego, si es que el paciente ha llegado antes de las 6 horas. Si el paciente ha llegado después de 6 horas, nosotros pedimos una resonancia magnética para poder ver la difusión y saber si tenemos isquemia o si tenemos infarto. Nos regimos pues en la escala de Aspect, que es una escala pues, donde tenemos 10 regiones anatómicamente definidas, 4 subcorticales en el núcleo caudado, lentiforme, la cápsula interna y la ínsula, y 6 en el territorio de la arteria cerebral media, como vemos aquí, la arteria cerebral media, las áreas subcorticales, a cada una tiene un punto, y donde vemos una hipodensidad le vamos bajando un puntito, ¿no? Donde tenemos que el Aspect mayor a 7 tienen mejor evolución a los 90 días, mientras que el Aspect de 0 a 4 va a tener una evolución clínica desfavorable. Entonces, ya sabemos, cuando llega el paciente, los síntomas que tenemos que sospechar, vamos a pedir la tomografía, la angiotomografía, y vamos a decidir el tratamiento. Si tenemos que es un paciente que está fuera del periodo de ventana, no lo dejamos sin tratamiento, hacemos una resonancia magnética y vemos si se puede beneficiar, porque ya hemos entendido que tenemos circulación colateral que puede extendernos la ventana de tratamiento, ¿no? El tratamiento emergente del ACV agudo ha cambiado desde el 2008, cuando hablamos del RPTA intravenoso, hasta 4.5 horas, luego en el 2012, cuando hablamos de la fibrinolisis intraarterial, hasta 6 horas, con algo de evidencia. En el 2013 ya se hablaba del tratamiento endovascular, pero sin evidencia, y es hasta el 2015 cuando se cambian los paradigmas del tratamiento endovascular y empieza a haber evidencia científica, ¿no? Empezamos a tener varios artículos, los más importantes el Mr. Clean, el Escape, el STEM, el Revacas, que son a los que vamos a hablar, donde ya cambiamos el concepto del TPA hasta 4.5 horas en el manejo, ¿no? Y las guías cambiaron. Las guías actuales, pues tenemos que los pacientes seleccionados para TPA pueden recibir TPA, y el TPA intravenoso no contraindica tampoco el tratamiento endovascular si es que no notamos mejoría. Esta guía sigue igual, no ha cambiado con las anteriores, ¿no? Entonces, tenemos también que dentro de las guías, clase 1, nivel de evidencia A, el ACV agudo, TPA, no excluye el manejo endovascular. Cuando estamos hablando de un vaso grande, de una oclusión de la arteria cerebral interna o hasta M1, se recomienda el manejo endovascular, igual en mayores de 18 años, en MIS mayor o igual a 6, en Aspect mayor o igual a 6. Tenemos resultados inciertos. Esto ha cambiado en la guía cuando tenemos una oclusión de un vaso grande con más de 6 horas
nivel de evidencia 2B, C, si el TPA es contraindicado o si la oclusión es de un vaso grande de más de 6 horas, el tratamiento endovascular es el razonable con clase 2B, nivel de evidencia C. En pacientes menores de 18 años con oclusión de vaso grande en más de 6 horas, también puede ser razonable el manejo endovascular, clase 2B, nivel de evidencia C. Todas estas son las nuevas guías. Y con un aspect menor a 6, un MIS menor a 6 en las 6 horas de oclusión. Nivel de evidencia 2B, B. En cuanto a las imágenes, esto no ha cambiado, ¿no? La tomografía contrastada sin contraste, perdón, la tomografía cerebral sin contraste nos da toda la información para los casos hasta las primeras 4.5 horas. La trombectomía mecánica es considerada cuando en la angiotac o en la angioresonancia vemos que hay un vaso grande, aparte son no invasivos, es un clase 1, nivel de evidencia A, y la tomografía por perfusión o la resonancia magnética por difusión es el estudio a elección cuando tenemos más de 6 horas, porque aquí tenemos que ver el juego de las colaterales. Nosotros no podemos, con la tomografía simple o con un estudio no dinámico, como un angiotac o una angioresonancia, saber el nivel de colaterales que vamos a tener, porque se inyectan los dos lados. Entonces, ¿cuándo debemos de realizar resonancia magnética? Cuando tenemos un ACV con inicio desconocido, cuando tenemos un ACV vértebro-basilar con más de 6 horas de evolución, o cuando algo no nos cuadra entre la presentación clínica e imagenológica del paciente, ¿no? Dentro de las guías también se recuerda el elevado riesgo de déficit o muerte de la circulación posterior del stroke vértebro-basilar. La recanalización de la arteria basilar es un factor predictivo de mayor importancia, de buena evolución y sobrevivencia, y recordar pues el mismatch, que es lo que nos va a permitir saber con la resonancia magnética si nosotros vamos a tener un buen resultado o no. Es el gold estándar diagnóstico cuando estamos fuera de la ventana terapéutica. ¿Qué usamos nosotros para poder desobstruir la arteria, para poder permeabilizar esa arteria? Tenemos varios sistemas de aspiración, como este que vemos acá, y varios sistemas de stent retriever, como los que vemos acá, que sirven pues para poder extraer el trombo del vaso. Esta es la arteria carótida, aquí vemos un esquema de la arteria cerebral media, nosotros navegamos con un catéter, luego atravesamos el trombo y liberamos el stent retriever. A veces es necesario dar el 10% de la dosis del TPA, el 10% que le correspondería, ya sabemos que es 0.9 por kilo de peso, y con eso logramos, pues, cuando tenemos un trombo muy duro, poderlo cambiar su consistencia para poderlo extraer luego con este dispositivo que es el stent retriever, ¿no? Ahí vemos un esquema de cómo el trombo va saliendo junto con el stent. Y estos son casos que hemos hecho. Esto es un caso de un stroke de la arteria basilar. Pues vemos aquí pues, la arteria vertebral izquierda, la arteria vertebral derecha. Vemos las arterias pica bilaterales y acá el tronco de la basilar amputado. Aquí vemos cómo el catéter sobresale del trombo, dando la forma, alojándose en la arteria cerebral posterior, y aquí vemos la arteria ya canalizada. Hasta acá teníamos el infarto, como vemos acá, y aquí vemos pues cómo se volvió a permeabilizar todo. Este es el stent retriever, que vimos el esquema hace un momento con los trombos adheridos. Este es otro caso, un caso donde vemos una amputación en tándem que se llama de toda la arteria carótida, vemos la arteria carótida externa y la arteria carótida interna aquí amputada. Acá vemos la permeabilización total de las arterias y el trombo en el stent. Este es otro caso donde aquí usamos la aspiración. Aquí vemos la arteria carótida, vemos cómo está la arteria aquí truncada, aquí vemos el catéter con buena voluntad, aquí vemos la puntita del catéter guía, acá vemos otro catéter más fino, y aquí vemos cómo el trombo empieza a estar dentro del catéter que va aspirando. Hemos aspirado el trombo y acá tenemos el estudio de control con todas las arterias permeables y buena evolución del paciente. Este es otro caso, vemos la arteria cerebral
anterior, la arteria cerebral media amputada, y aquí vemos cómo está liberada. No hay casos donde tenemos que colocar un stent como este. Aquí vemos las marcas del stent, porque la arteria no mantenía su permeabilidad. Recuerden que habíamos hablado de 5 puntos y uno era que la arteria se mantenga abierta. Eso no sucedía normalmente con las técnicas convencionales, así que tuvimos que dejar puesto el stent. Y este es otro caso, un paciente que tenía un pequeño infarto de esta rama, de la rama de M2, aquí la vemos la ramita chiquita, nosotros navegamos con un microcatéter e inyectamos TPA directo. Una de las opciones endovasculares también es el TPA intraarterial. Aquí vemos pues cómo la arteria se volvió a estar permeable y cómo se mantuvo en fases tardías permeables también. Entonces hemos visto todas las maneras que nosotros tenemos desde una forma endovascular de retirar un trombo, sea mecánicamente con un stent retriever, sea aspirándolo o inyectando sustancias, el TPA, que va a diluir el trombo. Este es otro caso, este es una lesión carotidia compleja desde la bifurcación de la arteria carótida, donde tuvimos que poner un stent carotidio, que lo vemos aquí. Acá estamos poniendo el stent carotidio. Aparte del stent carotidio, luego tuvimos que aspirar el trombo. Aquí vemos el catéter, aquí vemos cómo viaja el otro catéter. Estas son las marcas del stent. Aquí se está liberando el stent. Luego vemos cómo la arteria empieza a reperfundir, cómo reperfunde totalmente, vemos la circulación total y la presencia del trombo intraarterial. ¿Cuáles son los criterios de selección para hacer una maniobra endovascular, para hacer una trombectomía? Primero, contraindicaciones para el uso del TPA, luego pues una ventana de tiempo pequeña desde el inicio de los síntomas y la presencia de zona o penumbra isquémica, según el target terapéutico, ¿no? Ya hemos visto que igual todo esto no es absoluto, que va a depender de las colaterales y de la resonancia magnética cuando estamos fuera de horario. ¿Cuáles son las ventajas de la trombectomía mecánica? Pues los dispositivos reducen el uso de agentes trombolíticos. Recordemos que los agentes trombolíticos pueden provocar hemorragias, van a aumentar la ventana de tiempo terapéutico más allá de las 6 u 8 horas habituales para el manejo endovenoso. Tenemos un tiempo de recanalización que es más rápido, no es terminado el procedimiento, nosotros ya sabemos si hemos o no hemos logrado la recanalización. Tenemos pues dispositivos que son efectivos para trombos de vasos grandes, y las desventajas pues que a veces tenemos casos de navegación difícil, tenemos riesgo de trauma vascular, o tenemos también la probabilidad de que al sacar el trombo causemos una embolización distal, lo que se llama el efecto mantequilla. Ahora, basados en la selección sobre la ventana del tiempo, pues nosotros tenemos que, como vemos en este esquema, si nosotros tenemos buenas colaterales, vamos a tener una ventana de incluso hasta 12 horas, como podemos ver aquí en este caso. Si tenemos malas colaterales, la ventana puede disminuir hasta 4 horas. O sea, aquí es lo más importante, es las colaterales, como vemos en este otro esquema, ¿no? Y ya está más que demostrado que malas colaterales, malos resultados, aún en intervalos de tiempo pequeños, como podemos ver aquí. Esto es otro ejemplo donde se ve pues el mismatch, que es la diferencia que hay entre en la resonancia con la perfusión. Y es lo que nos va a permitir saber si tenemos un paciente con infarto o con isquemia, ¿no? Y esto nos va a ayudar pues para también saber un pronóstico y saber qué posibilidades nosotros tenemos de extender la ventana terapéutica y saber si ese cerebro es salvable. Va referencias como el Downtrade y el Diffuse, que son pues los artículos que mejor hablan de esto, ¿no?
El Down es un artículo que habla de la trombectomía desde las 6 a 24 horas después del stroke y de los resultados en los casos que fueron tratados con trombectomía frente a los que mantuvieron el tratamiento habitual, ¿no? Los criterios de inclusión, los pacientes que tenían entre 6 a 24 horas que llegaron, o el paciente que estaba hospitalizado y presentó síntomas después de 6 o 24 horas de la última vez que fue visto, ¿no? El paciente pues va al hospital, el que llegaba de casa, los criterios de inclusión mayores de 18 años, NIS mayor de 10, escala modificada de ranking de 0 a 1, fueron randomizados y que hayan tenido los síntomas 6 a 24 horas. Se les hacía una tomografía, se veía si tenían lesión de o de tandem de la carótida y si la lesión era por resonancia menor a 1/3 en el territorio de la arteria cerebral media. Recordemos que este paciente, como tienen más de 6 a 24 horas, todos deberían de haber ido a resonancia magnética para saber, ¿no? Entonces habían dos grupos, los mayores de 80 años y los menores de 80 años, con un core, una lesión del núcleo de menos de 21 centímetros cúbicos para el grupo A, de menos de 31 para los NIS mayor a 10 y menos de 51 para los de NIS mayor a 20, ¿no? Se hicieron los dos grupos, un grupo iba pues al TPA, el otro a trombectomía mecánica, lógicamente los que no fueron candidatos para trombectomía. Y se veían pues los resultados a los 90 días manteniendo su terapia de rehabilitación habitual, ¿no? Y lo que se observó es que en el grupo que fue tratado con trombectomía mecánica, cada color es la escala de ranking, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hubo un 48% de pacientes que estuvieron entre 1 y 3 de ranking, frente al grupo control, que hubo un 13%. Entonces vemos que es significativo el beneficio luego de las 6 horas en aquellos pacientes que vamos a llamar como progresores lentos. ¿De qué depende que sean progresores lentos? De las colaterales, más allá de la ventana del tiempo, ¿no? Este es otro artículo del stroke, donde pues también ya hace parte la nueva recomendación, teniendo como resultado que los pacientes que fueron tratados endovascularmente con vasos grandes que tuvieron un TISI de 3, tuvieron una mejoría de hasta 85%, ¿no? Pacientes con NIS bajos, también vemos pues los resultados endovasculares mayores que el tratamiento médico, 95% sobre 68% de pacientes que estuvieron en los primeros 3 de la escala de ranking. Ahora, la recomendación europea es pues que la trombectomía está recomendada en stroke de circulación anterior de vasos grandes. Aquí nosotros pusimos esto porque si solamente de vasos grandes, y les presento pues un caso también que hicimos, 78 años, afasia, hemiplegia derecha, hemiparesia, ataxia, NIS de 10. Aquí vemos en la resonancia, esta es la parte que está infartada, esto es lo que se infartaría si nosotros no hacemos nada, esto es lo que se llama mismatch. Vemos que la resonancia se ve bastante bien, por eso hay que recordar que el gold estándar siempre va a ser la angiografía. Es un paciente con 5 horas y 20 de evolución. Aquí podemos ver la arteria carótida en una proyección lateral, vemos la arteria comunicante fetal, la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, y aquí vemos un vacío de circulación. Y aquí vemos cómo la arteria va para acá y vemos cómo aquí tenemos una disminución en la luz de la arteria, vemos menos circulación, vemos cómo está lenta la arteria, un enlentecimiento arterial, vemos en la fase capilar cómo hay retención del contraste. Entonces nosotros nos planteamos qué hacer, si hacíamos TPA, si no hacíamos nada, si nos íbamos con el tratamiento convencional a tratar esta área. Y lo que decidimos fue hacer una trombectomía mecánica. Aquí vemos el área infartada y el paciente pues tuvo una recuperación inmediata, ¿no? Perdón, creo que no aprecio bien. Aquí vemos el pre, acá vemos el post.
como toda la circulación que faltaba volvió nuevamente a abrirse. Este paciente fue alto al 6.º día con una pequeña pérdida de la palabra, NIS1, o una recanalización IC3. Entonces, en oclusiones distales, al menos en nuestra experiencia, nosotros sí hacemos también procedimientos endovasculares, o TPA intraarterial, o aspiración, y en algunos casos incluso con el stent retriever, ¿no? Nada diferente a la estadística mundial, 53% estuvieron en los 3 primeros puntos de la escala de ranking versus 45 de los no tratados, ¿no? Recuerden que estamos hablando de vasos distales, que son vasos que van a dejar menos secuela que un vaso grande, ¿no? Entonces, para concluir, pues con las recomendaciones europeas, si es cierto, la trombectomía es para lesiones de vasos grandes, también la podemos hacer en lesiones pequeñas, y tampoco deberíamos de excluir pacientes con infartos muy grandes. Se hablaba de que tenía que ser menos de 1/3 del territorio de la arteria cerebral media, pero aquí vemos un paciente, vemos el mismatch de un territorio amplio de la arteria cerebral media, 48 años de edad, es un paciente joven, NIS de 20, 2 horas 35 de evolución. Vemos que el FLAIR todavía no muestra como la difusión, quiere decir pues que no hay infarto, que todo esto va a ser el área que se va a isquemiar, el área que va a infartarse. Esta es la angiografía, vemos la arteria carótida, vemos la reperfusión después de la trombectomía mecánica, vemos cómo es una reperfusión total de todos los ojos, y el infarto que iba a hacer todo esto quedó limitado a esta pequeña área opercular. Entonces, infartos largos tienen muy buen resultado con el manejo por trombectomía mecánica, ¿no? La edad es una razón también para poder excluir a un paciente de la trombectomía mecánica. Deben ser excluidos los pacientes de edad avanzada. Este es un caso de una paciente de 87 años, me acuerdo claramente, le hicimos el 31 de diciembre, y vemos la arteria cerebral media cómo estaba cerrada, vemos el catéter haciendo la trombectomía, y vemos la reperfusión total de la arteria, ¿no? Esta paciente tuvo una muy buena evolución, fue de alta a los 5 días. Usar o no usar TPA, nos dejamos solamente en los casos que al segundo intento de pasar el stent no logramos quitar trombo. Lógicamente, usar TPA pues va a aumentar el riesgo de hemorragia, ¿no? Esta es la experiencia que tenemos con trombectomías mecánicas: 96 pacientes, 89% de circulación anterior, 11% de circulación posterior, 95% de recanalizaciones totales, mejorías clínicas en el 93% de los pacientes. De este 93%, el 100% de los tratados antes de 6 horas lograron la independencia. Tuvimos recuperación completa en el 55% de los pacientes tratados después de las 6 horas. Dentro de las complicaciones tuvimos una parálisis facial, una paresia leve, 3 secuelas moderadas hemorrágicas y 4 muertes. Conclusión: cuando nosotros tenemos un paciente y hemos identificado una ACV, recordar que cualquiera de los signos de alarma es una ACV hasta que se demuestre lo contrario. No tenemos que esperar, tenemos que actuar rápidamente, porque igual es una carrera contra el tiempo. Tenemos que hacer una tomografía de cerebro inicial para descartar eventos hemorrágicos, una angiotomografía, que es la recomendación nuestra al menos, para ver si es una oclusión de vaso grande y mediano, en los centros donde no se cuenta con manejo endovascular, porque la otra opción es el TPA. Si tenemos ictus menores de 4.5 horas y no tenemos posibilidad de trombectomía mecánica, podemos considerar una trombolisis. Si no mejora con la trombolisis, al menos esto puede ampliar la ventana terapéutica para que el paciente pueda ser trasladado para realizarse una trombectomía, ¿no? La trombectomía mecánica es la mejor opción para el ictus del despertar, porque no sabemos cuánto tiempo, porque vamos a ver la resonancia y porque tenemos menos probabilidades de complicaciones hemorrágicas.
Y eso era lo que quería compartir con ustedes con respecto a la trombectomía mecánica, al manejo endovascular, cuándo hacerla, cuándo no. Ustedes son la nueva generación, así que será lo que les tocará hacer los nuevos estudios del ictus y de quienes dependerá el futuro de esto. Así que una vez más, pues, muchas gracias y quedo atento a las preguntas. Muchas gracias, Jimmy, por la excelente exposición. Sí me gustaría que hubiera participación de los estudiantes. Yo voy a empezar solamente, yo tengo dos preguntas. La primera es, cada vez se habla más de trombolisis seguida por trombectomía. ¿Será que en algún momento la trombectomía desplazará a la trombolisis? Porque la trombolisis definitivamente, si el infarto es grande y si el NIS está por encima de 23, la mayoría de las series dicen que hay una transformación hemorrágica. Entonces yo me cuestiono si en el futuro la trombectomía va a desplazar a la trombolisis. Y la otra es, tú hablas de pacientes de edad avanzada también, y pues en esos pacientes una conversión hemorrágica es potencialmente fatal. Y tampoco la trombectomía, digamos, podría evitar esa complicación de la transformación hemorrágica. Sí, a ver, con la primera pregunta, yo creo que para lesiones de vasos grandes la opción es directa, es la trombectomía mecánica. Si nosotros tenemos una lesión de vaso más pequeño, de M2 para adelante o de P2 para adelante, sin duda pues es una muy buena opción el TPA. Pero para circulación de vasos grandes, sí, al menos nosotros la primera opción es la trombectomía. En los pacientes mayores, que sí hemos tratado pacientes mayores, efectivamente es según la resonancia. Si nosotros vemos y el estadio, si ese paciente ha llegado antes de las 4 horas, sí va a tener menos probabilidad de conversión hemorrágica que si ha llegado después. Entonces ese paciente sí se le intenta dar una oportunidad, todo sí con resonancia para ver el mismatch y saber más o menos a lo que podría pasar. Y les damos un poquito, no un poco, pero les damos corticoides para poder disminuir un poco el impacto de la circulación de flujo, el hiperflujo después de la apertura de la arteria. No buscamos abrir todos los vasos tampoco, ni alcanzar un TCD3, sino pues ir y hacer lo menos posible, sacar el trombo y al menos recuperar lo que el infarto, porque a una persona de esa edad, con un infarto maligno de la cerebral media, es verdad que la conversión hemorrágica es fatal, pero la misma enfermedad per se también va a ser fatal para esa persona. La incapacidad va a ser fatal y el resultado, si el resultado va a ser malo, va a ser igual de malo con cualquiera de las dos técnicas frente a la posibilidad de volverlo a reintegrar. Con pacientes mayores no hemos tenido mayores complicaciones, pero sí hemos tenido complicaciones, hemos tenido 4 muertes, una ruptura arterial durante el procedimiento. ¿Sí? El estudiante Eduardo Peña pregunta, ¿en qué situaciones se recomienda el TPA arterial? Para el TPA arterial en 2 situaciones, en varias. Primero, ausencia del manejo endovascular. Si la clínica no lo tienen o donde estén no lo tienen, la otra opción es el TPA. Segundo, se recomienda el TPA cuando tenemos menos de 6 horas del evento. Y otra recomendación del TPA es tener el TPA. Por alguna razón, a veces aquí en Guayaquil es más difícil conseguir la ampolla de TPA que conseguir el stent retriever. Entonces también uno tiene que ajustar la medicina en base a lo que se debe hacer y en base a lo que se tiene y a las posibilidades que se tienen. En ausencia de cuando son lesiones, infartos lenticulares, capsulares o pequeños, o que van de un territorio arterial más allá de M2, yo creo que la mejor opción es el TPA. Okay. El estudiante Camilo Dongarra
pregunta, ¿existe alguna diferencia entre el manejo del stroke y el wake up stroke? Claro, porque si tenemos un stroke del despertar, sin duda a él no le vamos a dar TPA. El manejo de él sí va a ser endovascular, porque no tenemos idea del periodo de ventana. Y siempre acompañado de una resonancia donde podamos ver en lo que hemos conversado del mid-match que todavía esté en penumbra, que no esté en infarto. Ya. Para el ictus del despertar, no sé, ahí usted también, doctora, yo le pregunto a usted, ¿cuál es la conducta que usan para el ictus del despertar? No, eso directamente va a trombectomía. Eso es difícil que uno pueda administrar el RTPA así a ciegas, sin tener una certeza de cuánto tiempo empezó el ictus. Sí. Flavio Veintimilla pregunta, doctor, ¿qué tan común es que al aspirar un trombo la arteria igual permanezca cerrada? Puede pasar. O sea, a veces hay que hacer varios intentos, hay que aspirar, a veces no resulta aspirando, hay que volver a aspirar, a veces no resulta y hay que mezclar las dos técnicas. Hay que poner el stent retriever y sacar el trombo mientras se aspira. A veces aún así no se puede y hay que inyectar dentro del trombo un poquito de TPA y con el stent alarlo por dentro del catéter de aspiración. O sea, no, a veces hay que jugar, hay que usar mezclar las técnicas para poder sacar el trombo. No siempre es a la primera. Yuletti Moreira pregunta, ¿el uso de trombolisis tiene algún uso en alguna situación especial? ¿El uso de trombolisis tiene algún uso? ¿El uso tiene algún uso en alguna situación especial? Sí, yo creo que ya lo contestaste. Sí, ya lo contestaste. Es en el stroke, que principalmente es de pequeños vasos, ¿no? De pequeños vasos, sí. Okay. Sebastián Balda pregunta, ¿hay algo que podamos hacer para estimular la formación de colaterales, angiogénesis para pacientes en riesgo, hipertensos, como profilaxis y así evitar un mal pronóstico? Nada. Ejercicio. Una vida saludable, de ahí no existe nada. Y aparte que las colaterales también dependen de la anatomía. Eso es la lotería también. Bien. Héctor Toala pregunta, ¿qué tan frecuente es este efecto mantequilla en la trombectomía y cuál es el tratamiento después de que esto pase? A ver, después si eso pasa, lo que yo he hecho es inyectar Reopro, dejar una infusión de Reopro continua en la arteria para que lave los vasos distales. Es lo mismo que hago cuando hay, durante algún procedimiento endovascular, alguna formación de algún trombo, en la embolización de algún aneurisma, etcétera. Entonces el tratamiento es ese, ahí uno da tirofibán o Reopro, lo deja como infusión continua 1 hora. No es tan frecuente, es poco frecuente en realidad, pero pasa. Carlos Rodríguez pregunta, ¿existe algún indicador evidente durante la reperfusión que alerte de una posible transformación de un evento isquémico hemorrágico? A veces sí se observa que hay mucha circulación. Uno inyecta el medio de contraste y ve que hay bastante llenado capilar. Entonces ahí uno ya empieza a pensar de que algo puede no estar saliendo bien. Y si son iatrogénicas, porque también se puede romper la arteria con el stent, con las maniobras. Hay que recordar que el primer paso de la guía es a ciegas, porque tenemos un trombo que no permite ver la arteria. A veces puede haber disecciones de las arterias, puede haber hemorragias subaracnoideas también, por la misma maniobra, por la misma navegación. Y eso se nota, al inyectar medio de contraste se ve la fuga del medio de contraste. Fátima Romo pregunta, en los pacientes en los que se realizó el tratamiento con RTPA y este no tuvo efecto, ¿cuánto tiempo se esperaría para realizar la trombectomía mecánica?
Una hora. Una hora. ¿Sí? Sebastián Ortiz, doctor, ¿de qué depende que se use en tratamiento endovascular la aspiración o el stent? ¿Y existe beneficios en usar uno sobre el otro? De nada, son técnicas diferentes. Ninguno ha mostrado ser superior que el otro en ningún estudio. Pero lo que se hace ahora es la técnica combinada, usar el stent y la aspiración al mismo tiempo. Ya. María José Silva, ¿en pacientes mayores es más recomendable RTPA en stroke de mediano calibre o siempre se hará la trombectomía mecánica? El TPA está contraindicado en pacientes mayores de 80 años. Ahí también le voy a preguntar a usted si eso ha cambiado. Eso no ha cambiado, eso sigue igual. Claro. Eso sigue igual. Carlos, no, Paolo Constantine pregunta, ¿qué requisitos debería cumplir un ictus venoso para ser manejado con trombectomía mecánica? Los ictus venosos, por lo general, se tratan por aspiración, por trombectomía, en ausencia de la respuesta a los anticoagulantes. Para el ictus de los senos durales, los primeros es anticoagulantes, a dosis alta. Si no hay mejoría, sino que hay más bien el paciente empeora la cefalea, empeora el compromiso visual, o hay transformación, o empieza a haber hemorragia por colapsos de las venas de drenaje, la indicación es trombectomía. Génesis Flores pregunta, y en caso de que estemos frente a una paciente embarazada, ¿cuál sería el método recomendado para ella? No le veo contraindicación, depende, el embarazo no le va a contraindicar ninguno de los dos, porque existe protección fetal, uno le pone un chaleco de plomo a la barriguita de la mamá y continúa con el procedimiento. Ariana Coloma pregunta, ahora en esta pandemia los síntomas respiratorios son característicos, por si por algún motivo la persona llega a emergencia y parece ACV, ¿cómo derivan este tipo de paciente al que por los síntomas se estaba considerando hacer fibrinolisis o trombolisis? Sí, a ver, nosotros hemos tenido casos ahora de pacientes COVID positivos que han tenido infartos, y lo que hemos notado es que son infartos de vaso grande, son oclusiones de la arteria cerebral media, por lo general. Los 4 que hemos tenido, los 4 han sido oclusiones de cerebral media. Por ser un vaso grande, el manejo es trombectomía mecánica. No hemos cambiado los protocolos de atención al paciente, se siguen manejando los mismos criterios: vaso grande, trombectomía mecánica; vaso chico, TPA si es que hay disponible; si no hay disponible, va a trombectomía o aspiración. Y sí, igual, lo único que ha cambiado es que yo estos pacientes no los hacía intubados, los hacía despiertos, pero los pacientes respiratorios o con COVID positivos sí los hago intubados. No son intubados en el área de hemodinamia, son intubados en la emergencia, suben intubados y con un campo plástico quirúrgico envolviendo la región cefálica para poder pues disminuir la presencia de contaminación aérea, ¿no? Y de ahí normal, la protección de cada médico, máscaras, el traje de protección, doble guante, doble mascarilla, nos vestimos en otra área, la colocación del traje de plomo, encima del traje de plomo otra bata más estéril y encima la normal de tela, pero no, el criterio de inclusión sigue siendo el mismo. Solamente que no hemos visto COVID de vasos pequeños, de vasos distales, siempre han sido de vasos proximales. Yeah. En esta época de COVID que atravesamos, los pacientes con ictus se trató por cualquier método, aparte de las medidas de protección necesarias para evitar el contagio. ¿Se realizó alguna modificación en la terapéutica que usa regularmente? Ninguna. Solo la intubación, que todos fueron tratados intubados. Okay. Liliana Delgado pregunta, ¿cuál sería el cuidado del paciente después de una trombectomía mecánica? A ver, el cuidado por el procedimiento ninguno, solo no mover la piernita derecha o el brazo según si el laboratorio fue radial.
De ahí ellos van a necesitar prevención secundaria, van a necesitar los antiagregantes, las estatinas, todo lo que ya está, lo que se manda normalmente, la terapia física, buscar la causa, ¿no? Hay que saber pues que si fue la causa netamente obstructiva, si fue por alguna arritmia, etcétera, ¿no? Y el tratamiento a sus patologías de base, pero ningún cuidado diferente al de los cuidados de la enfermedad, no por la técnica sigue igualita, igual que el TPA tampoco necesita más que los controles de la presión arterial y todo, que eso lo engloba todo tratamiento. ¿Cómo se actúa ante un efecto mantequilla, el cual mencionó, y qué tan peligroso sería este para el paciente? Menos peligroso que quedarse con la arteria tapada, sin duda, porque esto va a ir distal. Ahora recordemos que nosotros tenemos circulaciones que se juntan de varios territorios y el trombo del efecto mantequilla es muy chiquito y va a ir muy distal, pero se lo trata con tirofibán o Reopro, con infusiones intravenosas continuas por 6 horas. Ya ha pasado más de 6 horas. Ya han pasado más de 6 horas del evento y es una arteria pequeña. Igual se utilizaría tratamiento con TPA. Depende de la resonancia. Si vemos que ya está infartado en el mismatch, no se usa nada. Si no está infartado, se puede, al menos lo que nosotros hacemos es usar TPA, pero el 10% de la dosis dentro de la arteria afectada. Navegamos hasta la arteria que está afectada y ahí le inyectamos. Gustavo Varas pregunta, ¿existe alguna probabilidad de causar lesión por reperfusión post-trombectomía? Claro, bastantes. Ese es el riesgo mayor, la hemorragia. Nosotros intentamos disminuirla con corticoides, que se ha visto en los implantes carotídeos que disminuye la circulación del lujo, pero ese es un riesgo que hay, sobre todo cuando cuando son lesiones de más de 1/3 de un territorio vascular completo de la cerebral media. David Matute pregunta, dentro de las primeras 12 horas del evento, ¿qué es lo más óptimo a realizar, fibrinolísis o reperfusión? Reperfusión, trombectomía. Si es que, según la resonancia, siempre según la resonancia, porque la resonancia nos va a permitir ver si está isquémico o está inflamatorio. Eso va a depender de las colaterales. Entonces, si vemos que la resonancia, el mismatch, no muestra que ya haya el infarto consolidado, pasada las 6 horas, la única opción para todo es trombectomía. Es lo único que nos da ventana ampliada. Carla León dice, doctor, yo leí un artículo que la administración inmediata de aspirina después de presentar sintomatología del AIT es muy buena opción. Mi pregunta es, ¿en los pacientes con malas colaterales también los ayudaría a tener un mejor pronóstico? No, prevención secundaria nomás, pero no tendría por qué cambiar el pronóstico de la enfermedad. ¿Cuál sería el tratamiento ideal para un paciente con múltiples trombos? A ver, depende. Es que no va a haber un paciente con múltiples trombos en varios territorios, quiere decir que está fibrilando, es un fibrilador auricular. Ahí claro. hay que anticoagularlo. Y si hay un trombo grande, salvar la arteria que se pueda salvar. Probablemente, si veo que tiene un trombo grande, un trombo en tandem, yo nunca he visto 2 territorios o 3 territorios diferentes infartados en mi poca experiencia. Siempre he visto ya pacientes que han tenido varios infartos, sí, córticos subcorticales porque sean fibriladores, pero en el caso hipotético de que sea un paciente que tiene múltiples trombos en diferentes ramos distintos, yo pensaría que fuese por el más grande endovascular y pondría TPA a que lave el resto de las arterias, probablemente intraarterial también. Pero nunca he tenido eso así. En pacientes con diabetes mellitus y antecedente de ictus isquémico, ¿se considera el uso de RTPA? Sí, no pasa nada, no está contraindicado por ejemplo. Excepto que tenga glicemia muy elevada en ese momento. Si no, si es controlado, no está contraindicado. ¿Qué tan común es que vuelva a haber un trombo en una persona en la que se haya hecho trombectomía mecánica sin factores de riesgo modificables para prevenir un stroke secundario?
Por lo general quedan con predicción secundaria todos. No he visto una nueva formación de trombo aún. Pablo Cornejo pregunta, si bien es cierto que una desventaja de la trombectomía mecánica, la embolización distal, ¿qué factores o qué mecanismos se podría usar para disminuir esa incidencia? Ninguno. Ninguno, porque no es como en la carótida, que uno puede poner un filtro de protección, porque en la carótida es diferente. Nosotros pasamos la lesión, tenemos arteria normal después de la estenosis, podemos soltar un filtro, liberamos el estén carotidio y eso, los trombitos que quedan en el filtro y nos saca el filtro. Acá nosotros no tenemos el otro lado. Tenemos una arteria que está amputada, que tenemos que atravesar un trombo a ciegas, por ahí podemos liberar un pedacito de trombo, luego tenemos que abrir un stent, pero no podemos colocar nada por encima, por delante del stent para poder prevenir la embolización distal. Es rarísima. Yo solo he visto un caso de embolización distal que se le fue de película con el ReoPro. 6 horas de ReoPro y ya está. El ReoPro ya una de las diapositivas anteriores mostré pues en la cascada de la formación del trombo donde actúa. Pero no hay nada así como para evitarlo, no hay nada que hacer. Tampoco. Michael Freire pregunta, doctor, buenas noches, en nuestro país específicamente, ¿eso? Espérate un ratito. ¿Podría haber un efecto, llegar a haber un efecto secundario en pacientes que se realizan RTPA o trombectomía? Claro, no entiendo bien la pregunta. Puede haber hemorragias, puede haber ausencia de recanalización. Son como los dos más temibles, la ausencia de la recanalización y la conversión hemorrágica. Ahora, el TPA puede provocar, el TPA sistémico puede provocar hemorragia en cualquier parte. ¿La escala de NIS es un buen marcador pronóstico para saber si un paciente tendrá transformación hemorrágica? No para saber si va a tener transformación hemorrágica, lo mejor es ver el cuánto del core, cuánto del núcleo está afectado, qué tan extenso el NIS es más una escala para saber las condiciones del paciente y qué pronóstico va a tener a 90 días. Javier Jiménez pregunta, ¿se puede usar aspirina junto con clopidogrel para el stroke isquémico? Sí, se usa. O sea, se usa, pero la recomendación actual, que ahí también le voy a preguntar a usted, es usar solo aspirina, pero no a la dosis habitual de 100 miligramos, sino de 350 miligramos diarios. Pero los protocolos acá son aspirina y Plavix, 100 y 75. Y una estatina. Claro, pero lo que se recomienda es la utilización de la carga de 300 miligramos, 350 miligramos de aspirina el primer día a la llegada del paciente. Ahora, yo quería acotar, ¿no? El stroke, en mi experiencia personal, es lo que yo llamo el fracaso de mi vida. Yo tengo 10 años de neurocirujano acá en el país y apenas tengo 91 casos, y eso es un fracaso compartido, ¿no? Y es un fracaso compartido porque aquí es donde ustedes, la nueva generación, tienen que cambiar esto. Es un fracaso compartido porque primero cuando un paciente con un stroke llega a una hemorragia, a una emergencia, no le dan prioridad. Porque nosotros tenemos como que una emergencia es el paciente con un machetazo en la cabeza o donde haya sangre, pero como este paciente todavía habla y lo único que hace es no sentir el brazo y la pierna, entonces no se le da la prioridad del caso para la tomografía, para la derivación o para el tratamiento. Más o menos con la cantidad de stroke que hay acá, yo debería de tener no menos de 5.000 casos. O sea, yo tengo 4.200
200 más o menos aneurismas operados. No puede tener 4.000 aneurismas operados y 90 trombectomías. Es decir, que algo está mal. Entonces está mal desde que el paciente no sabe su patología, desde la falta de información, desde el médico que lo recibe, desde la poca prioridad que le dan al paciente con un stroke para sus exámenes, la ausencia de derivación, la ausencia de tratamiento adecuado a la hora adecuada. Entonces es toda una cadena que en algún momento debería de cambiarse. Yo ya no sé si yo alcanzo a verlo, pero deberíamos de tener la campaña que tienen los cardiólogos, que todo el mundo medio le duele el pecho y ya está pensando en que se están infartando. Aquí la gente no mueve el brazo y la pierna y se van a dormir porque para que ya mañana se despierten enteros. Entonces son cositas que deben de cambiar. Sí. 91 casos, no es mucho, no es nada. En nuestro país específicamente usted habla de una trombectomía mecánica exitosa menos de 4.5 horas. Existen estudios que desde el First Medical Contact hasta el procedimiento sobrepasa las 4.5 horas que indican las guías. ¿Cómo sería el gold estándar de manejo en nuestro sistema de salud? ¿Existen estudios realizados? Aquí nosotros hemos podido hacer esos casos. Hasta antes del 2015 yo llevaba 5 casos. Son los únicos 5 que alcancé a pesquisar en las primeras 4.5 horas. Ya con el avenimiento de la literatura y de los protocolos de la ventana extendida, es que aquí en Ecuador al menos se ha podido hacer más casos, pero por la ventana extendida. Pero el paciente ideal que llegue antes de las 4.5 horas, etcétera, etcétera, es muy raro, es rarísimo. Tan raro que ya lleva el RTPA en el mercado tantos años y aún no podemos hablar que tenemos un código ictus establecido en el país. Y a veces no hay ni TPA porque les caducaba a la casa comercial y preferían no traerlo. Y las clínicas preferían no comprarlo. Tamara Rodríguez pregunta respecto al RTPA antes. Fue otra vez. Bueno. ¿Cuál sería la primera acción a tomar en el caso de un ictus isquémico con transformación hemorrágica? Operarlo. ¿Hay un protocolo o es individualizado para cada paciente? Sí, con toda la medicina es individualizado para cada paciente. Depende. Si es solamente una hemorragia pequeña, se la observa. Es una hemorragia que está comprometiendo estructuras con efecto de masa y todo, hay que operarla. O hay que evacuarla o hay que hacer una craniectomía descompresiva. Depende. Por lo general, cuando es una conversión hemorrágica muy grande, yo lo que hago es juntar 2 cosas. Yo hago una craniectomía descompresiva, que es lo que hacemos en el trauma de cráneo por el edema cerebral, pero yo lo combino con la subduro silangiosis que hacemos en el moya moya. Entonces lo que hago es coger la temporal superficial con galia y ponerla por encima de la corteza, sabiendo que es área que iba a sufrir el stroke, que aunque la arteria está recanalizada pero resangró, va a necesitar un poquito más de apoyo vascular. Entonces con eso se crea una circulación leptomeningia. Es lo que yo hago. Si es un hematoma consolidado, grande, de ganglios de la base, lo saco por endoscopía. Depende de cada caso. En caso de que la trombectomía en vasos grandes no funcione, ¿cuál sería el siguiente paso a seguir? Nada. Ahí no se puede hacer nada porque ya lo más probable es que el tiempo que se perdió en hacer la trombectomía ya no nos va a dar tiempo para hacer un bypass cerebral. ¿Existe alguna diferencia en cuanto a la eficacia de ambos métodos, trombectomía mecánica y RTPA, para preservar la penumbra isquémica y evitar un infarto de mayor extensión? Que estas diferencias dependan de las características de ambos métodos, más no de las comorbilidades y el estado del paciente. A ver, si estamos en un centro donde no hay endovascular, lo mejor es ponerle TPA. Eso efectivamente sí nos da un tiempito para que el paciente pueda ser derivado a un centro donde sí se puede hacer el procedimiento endovascular
y que dé tiempo a que llegue el endovascular, a que se arme el quirófano, etcétera, ¿no? O sea, sí hay casos que uno empieza primero con TPA. Dentro de nuestro protocolo, yo a todos los pacientes les pido tomografía y angiotomografía. Y si el paciente es un stroke de un vaso grande, de la carótida hasta M2, ahí yo no pierdo tiempo, no le doy TPA ni nada, voy directo a la trombectomía. Si el paciente es de M2 para arriba, según la resonancia y según cómo está el paciente, si está muy poco sintomático o es un área poco elocuente, TPA. Si es un área elocuente bastante y está muy sintomático, le hago TPA intraarterial. Depende. Pues, pero las dos van de la mano. Nunca, ni uno va a desplazar al otro, ni el otro al otro. Juegan ambos del mismo tipo. En el caso de que dejemos un stent en un vaso, ¿debemos tener algún cuidado específico para esos pacientes? ¿Puede haber alguna complicación a largo plazo? No, a largo plazo no va a pasar nada, porque el stent se va a endotelializar con la arteria. Lo que sí va a tener el paciente es que usar antiagregantes plaquetarios al menos por 6 meses. Aspirina y Plavix, los dos. Pero esto no nos va a cambiar mucho porque este es un paciente que igual va a estar antiagregado. O sea, no es que es mucho el daño de dejar un stent. En un paciente con wake-up stroke en un centro de atención que no disponga de trombectomía, ¿existe algún tratamiento de sostén durante su traslado? No. No se puede hacer, no se debe hacer nada. ¿Cuál sería el tratamiento si el paciente tiene un ictus isquémico con una glucosa sanguínea elevada? Si está más de 300, trombectomía. ¿Cómo nos explica cuándo las clínicas no compran el RTPA o se consigue en la ciudad? ¿Cuál sería la terapéutica posterior a usar? Trombectomía. ¿Está totalmente contraindicado el tratamiento trombolítico con RTPA en pacientes con sospecha de disección aórtica? ¿Con sospecha de? Disección aórtica. No. Eso era antes. Ahora no. Ya. Ahora, pero Bueno. en un paciente con disección aórtica también hay que recordar que tampoco se contraindica como antes la trombectomía mecánica, porque nosotros podemos ingresar también a la circulación cerebral a través de la arteria radial. Claro, creo que sí, yo creo que por ahí va la pregunta. Le podemos dar cualquiera de las dos. Podemos entrar por radial y ya está. Bueno, ya están, creo que contestadas todas las preguntas. Doctor, buenas noches. ¿Quién va a hablar? Cedeño, es que tengo una pregunta. Si se dice que el RTPA puede producir hemorragias, ¿qué haríamos en casos de que un paciente sea hemofílico? ¿Podría tener complicaciones en estos pacientes o no? Bueno, en un paciente hemofílico yo haría, sin duda, trombectomía directo, sin nada más. Ok, gracias. Bueno, doctor Achis, nosotros le agradecemos muchísimo por su generosidad al compartir con nosotros su experiencia. Al contrario. Creo que ha quedado